tipo de acoso y de abuso deja huellas indelebles en las personas, las víctimas. Pero las personas suelen buscar ayuda y lo consultan, sea con su familia, con las personas más cercanas, o con un psicólogo o un profesional que les pueda ayudar. Recurren también a las autoridades para pedir protección. Pero ¿qué me dices cuando ese acoso, cuando ese daño psicológico y físico viene de parte de una entidad a la cual no podemos ver? ¿Cómo podríamos defendernos de esta entidad? ¿A quién podemos acudir y a quién le podemos sobre todo contar? ¿Nos creerán? ¿Nos creerán locos? ¿Se burlarán de nosotros? Bueno, los casos que hoy te voy a narrar son bastante fuertes y son familias e individuos que sufrieron este tipo de acoso. Un acoso del más allá, pero del cual no sabemos mucho y no sabemos cómo podríamos defendernos de este problema. Y aunque tú no lo creas, es más frecuente de lo que se puede pensar. Solo que muchas veces no viene a la luz precisamente porque las personas tienen miedo de ser tomadas en juego, de ser burladas o simplemente ser juzgadas por locas. Porque es fácil, ¿verdad?, juzgar. Bueno, voy a contarte estas historias y luego me dirás tú qué piensas. Quizás sepas de algún caso cercano a ti. Quizás a ti mismo te haya sucedido. Bueno, vamos con las historias. No siempre los ataques se concentran en una sola persona, a veces son varios o todos los habitantes de una casa. Cabe preguntarse si el fenómeno está de algún modo ligado a la persona o al lugar. En el caso de Doris Biter, en California, parece que la entidad estaba obsesionada con ella. Alcanzó a agredir a sus hijos, pero los ataques y la violencia iban focalizados principalmente en ella. Doris vivía en una pequeña casa en el 11547 del Bedrock Drive, California, con su hija adolescente y otros 3 hijos más pequeños. Doris empezó a ser atacada por una entidad muy fuerte, la cual hacía presencia junto con otras 2. Ella percibía que las otras 2 entidades eran menos fuertes que la principal y la sujetaban, mientras el ente grande abusaba de ella. Era golpeada, mordida y su vida se volvió insoportable. Los ataques comenzaron en privado, pero luego sucedían también delante de sus hijos, quienes sufrían psicológicamente, viendo a su madre en esas circunstancias, por supuesto. Los hijos de Doris trataron de ayudarla en muchas ocasiones, pero eran empujados y lanzados a otros extremos de la habitación. Todos los testimonios de Doris y sus hijos fueron recogidos por el Dr. Barry Taff, un reconocido psicofisiologista, quien inició una investigación junto con un parapsicólogo de renombre mundial y un ingeniero biométrico. Taff examinó la vida de Doris y descubrió que ella había sufrido ya abusos por parte del padre durante su infancia, así que fue muy cauteloso y minucioso en la investigación, la cual inició con un poco de escepticismo. En los diálogos que Taff sostuvo con los hijos de Biter, pudo notar la precisión con la cual coincidían en su relato todos los hijos y también se dio cuenta de muchas similitudes con otros casos que ya había llevado anteriormente. Los niños ya le habían puesto un nombre al ente para identificarlo y era el del Señor quien es. En el 2009, Ghost Theory realizó una entrevista con el hijo mediano de Doris, Brian Harris, quien declaró: «Todos experimentamos algún tipo de ataque, nos empujaban, mordían y arañaban. Había alrededor de 4 entidades en el hogar y se dieron a conocer apareciendo todo el tiempo». Describió las entidades de la siguiente manera: «Siempre fue como una niebla, como un humano, pero no del todo». Las marcas de la violencia sufrida por Doris fueron corroboradas por doctores, quienes confirmaron desgarros internos, hematomas en el interior de los muslos y en el cuello. Viendo todas estas pruebas y testimonios, el Dr. Taff reunió un equipo de colegas de la UCLA y pusieron iluminación, cámaras y equipos de audio especializados dentro de la casa de Doris Biter para hacerle seguimiento al fenómeno. El doctor le indicó a Doris que intentara provocar a las entidades
y así lo hizo ella. Pronto, según cuentan los que estuvieron presentes, la habitación comenzó a llenarse de luces que se disparaban de un lado a otro y se formaban arcos luminosos, los cuales son visibles en algunas fotos y videos. En la película El Ente, contaron una versión del final de Doris muy distinta a la realidad, pues en la realidad, el equipo de científicos trató de ayudarla lo que más pudo, pero la entidad siguió a Doris a donde iba hasta el final de su vida. En 1995, Doris falleció a la edad de 58 años de insuficiencia cardiopulmonar. Si bien se afirmó que su muerte fue el resultado de una falla orgánica múltiple, la causa precisa de la muerte prematura de Doris Weiter nunca se determinó médicamente. Fue un final triste y dramático para una vida muy sufrida, después de todo ese sufrimiento del cual nadie la pudo salvar. El caso Tomares. Es también un caso impresionante, el caso Tomares, y con resultados trágicos. Sucedió en la ciudad de Tomares, Sevilla, España. Era el día 10 de noviembre del 2001, cuando María Luisa, de 15 años, se reunió en casa con unos amigos. Decidieron hacer una ouija, ya que recientemente había fallecido un familiar suyo. Entonces la idea era contactarlo. Los jóvenes, al ver que no obtenían resultados relevantes, dejaron el juego. 2 días después, la joven empieza a presentar vómitos y un comportamiento extraño, errático, pero no parecía tan grave. Sin embargo, después de unas horas de malestar, la joven murió repentinamente. El dictamen médico deja más preguntas que respuestas, ya que dictaminó que María Luisa murió de un paro cardíaco respiratorio. La última noche con vida de María Luisa, la hermana percibió extraños eventos, sintió pasos y la puerta de la habitación se cerró de golpe. Los cajones comenzaron a abrirse y cerrarse enloquecidos y ella cayó en histeria, comenzó a gritar. Los padres acudieron inmediatamente, pero no lograban abrir la puerta. La muchacha cuenta que fue terrorífico, y esto fue solo el inicio. Esa familia no solo sufrió la pérdida prematura de una hija y una hermana, también tuvo que empezar a lidiar con algo que los atormentó durante toda su estadía en ese apartamento. Primero rasguños, golpes, pasos, luego las luces de las lámparas empezaban a apagarse y encenderse solas. Las persianas vibraban, las muñecas de María Luisa, las cuales fueron sus fieles compañeras de juegos, se movían. Las puertas de las alacenas de la cocina se azotaban y los objetos cambiaban de lugar. La familia no pudo soportar más el acoso de estas fuerzas invisibles, así que tuvo que abandonar el apartamento en el año 2002. Debido al gran ruido que se producía en el lugar, los vecinos llamaron a la policía en varias ocasiones. La policía hizo presencia e inspeccionó el lugar. Las manifestaciones fueron presenciadas por los mismos policías y se realizaron verbales y documentos al respecto, los cuales forman parte actual del expediente. Uno de esos policías se puso en contacto con José Manuel García Bautista, investigador de casos paranormales en España. Ambos se dirigieron al inmueble casi desocupado en su totalidad, pues la familia estaba realizando el trasteo poco a poco en varios viajes. Entonces dejaban algunos objetos aún allí. José Manuel notó que ninguno de los policías quería entrar con él. Le dijeron que no volverían a entrar a ese lugar. El investigador ingresó con su amigo el policía que lo había llamado y al ir entrando vieron una bruma por encima del piso más o menos a 10 centímetros de altura que cubría todo el pasillo e impedía ver por dónde caminaban. Al fondo del corredor se toparon con una veladora, la cual la madre de la joven fallecida había puesto ahí bajo consejo de una amiga suya para ahuyentar las malas energías y ayudar a descansar en paz a María Luisa. Entraron en la habitación de la difunta y vieron cómo unas muñecas realizaron leves movimientos, confirmando el testimonio de los policías, quienes habían dicho que esto les asustaba demasiado y por eso abandonaban inmediatamente el lugar. Lo impactante es que durante el recorrido las luces se apagaban y encendían, aun cuando el servicio de la electricidad había sido desconectado.
De igual manera, los grifos se abrían y salía agua, a pesar de que ese servicio también estaba deshabilitado. Oyeron un estruendo en la cocina, así que corrieron a ver de qué se trataba y vieron que en el suelo de la cocina estaban muy bien alineados los cubiertos y platos, sin haberse roto ninguno. En ocasiones aparecía en los muros de la habitación de María Luisa un escrito que decía: «Aún sigo aquí». El investigador fue en otras ocasiones para documentar con videos los eventos y los fenómenos que se continuaron a producir aún estando vacío el apartamento, ya que sus habitantes no quisieron regresar nunca. En una ocasión el padre de familia dijo: «Algo de otro mundo ha ocupado mi casa y no nos deja vivir». Estas palabras reflejan el calvario que las familias sufren con estos ataques dentro de los muros de sus casas. Cuando los casos son tan fuertes, suelen trascender las paredes del hogar y se hacen públicos, ya que las familias o las personas afectadas deben pedir ayuda, o los mismos fenómenos son tan estruendosos que se hacen sentir por los vecinos. Tal fue el caso Vallecas, muy conocido por los internautas que buscan casos de esta naturaleza. El caso Vallecas. Este caso inicia también con un juego de Ouija. La protagonista de esta oscura historia se llamaba Estefanía Gutiérrez Lázaro. Según se ha narrado, el origen del misterioso suceso se remite al inicio de la década de los años 90, cuando Estefanía, de 18 años, comienza a interesarse por el mundo del ocultismo. Dado que ya Estefanía ha participado en alguna Ouija, decide organizar otra en su instituto junto a varias compañeras para contactar con el novio de una de ellas, el cual había fallecido en un accidente de moto. Los problemas comienzan cuando la profesora las descubre y destruye el tablero contra el suelo, y según narraron sus compañeras, del vaso que estaban usando para comunicarse con el espíritu salió una especie de humo muy extraño, el cual aspiró Estefanía. Desde ese momento, la joven comienza a sufrir comportamientos muy extraños, inexplicables. Tuvo convulsiones, alucinaciones, voces que la amedrentaban y sombras que la acompañaban. Nadie alcanza a dar un diagnóstico acertado sobre qué le está ocurriendo. Para creyentes, la muchacha de Vallecas ha sido poseída por alguna entidad. En agosto de 1991 ingresa en el hospital Gregorio Marañón de Madrid y fallece en extrañas circunstancias. La atmósfera extraña, sin embargo, no cesa con la muerte de la joven. Numerosos episodios aterrorizan literalmente a su familia, que en la madrugada del 27 de noviembre de 1992 decide llamar a la Policía Nacional. Según el testimonio de la familia, los crucifijos de la casa se movían sin control y una enorme figura les vigilaba desde el pasillo. Cuando los agentes llegaron al número 8 de la calle Luis Marín, el padre de la fallecida esperaba en la calle a pesar del frío nocturno de noviembre. Al domicilio acceden el inspector jefe José Pedro Negri y otros 3 policías. Los hechos descritos por la familia fueron confirmados entonces por los 4 agentes de policía, lo que en el parte señalan como una situación de misterio y rareza. Según recoge el documento escrito por la policía, cuando están sentados junto a la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. Así se desencadenó una serie de sospechas muy serias. El verbal continúa a decir: no habían salido de la sorpresa y mientras lo comentaban se produjo un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había nadie. Tales sospechas, por tanto, aumentaron y se reforzaron hasta confirmarse definitivamente. Momentos después, pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito comenzó a aparecer una mancha de color marrón consistente, identificada como babas. No solo eso, en su ronda por las habitaciones de la casa observaron un crucifijo en el que el Cristo estaba separado de la cruz, al tiempo que el póster sobre el cual se ubicaba tenía huellas de un arañazo.
Si nunca has presenciado fenómenos de este tipo, tienes todo el derecho de ser escéptico. Es una posición prudente y respetable, además de hacerte sentir seguro, ¿verdad? Pero si alguien a quien tú conoces te confía que está siendo molestado por algo que no logra identificar y dice estar seguro de presenciar fenómenos en su casa, por favor escúchalo, préstale atención y no descartes a priori su sinceridad o su raciocinio. A veces podría tratarse de un disturbo psicológico, pero también deja abierta la posibilidad de que esa persona, sea cual sea su edad, te esté diciendo la verdad. Recuerda que no hay mayor soledad que la de no ser tomados en serio ni escuchados.